Evangelio de febrero 24, 2014. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Respondió el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena impresionante. Vemos al Señor Jesús bajar del monte Tabor. Vienen sus 3 discípulos que han sido llevados con él para ser testigos de la transfiguración. ¿Y qué se encuentra el Señor? A los otros 9 discípulos discutiendo con la gente. Discutiendo porque no podían arrojar al espíritu mudo y sordo. Y la gente alrededor de ellos viendo que no podían. ¿Cuál es la clave? Hay 2. Ya en este momento el Señor Jesús les había dado el poder para expulsar espíritus inmundos. Pero hay 2 claves. La primera, la falta de fe de parte del Padre. Por eso Jesús, en cuanto escucha el reclamo del Padre, inmediatamente exclama, gente incrédula. La fe es el camino a través del cual nosotros permitimos que la gracia de Dios haga efecto en nosotros mismos. La fe es don de Dios, ciertamente, pero también conlleva una parte muy importante de nosotros, en cuanto desde nuestra libre albedrío, desde nuestra libertad y voluntad, aceptamos el don de Dios. De otra manera, es imposible que podamos en un momento dado recibir la gracia de Dios. Destruimos la gracia de Dios en nosotros por nuestra falta de fe. Y la segunda clave es esta, cuando el Señor a solas con los discípulos les dice, esta clase solo sale a fuerza de oración y de ayuno. Es verdaderamente tierna la escena cuando el Padre le reconoce, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Claro que el Padre tenía un cierto grado de fe, porque el Padre había llevado a su Hijo, quizá como último recurso con este maestro. Quizá había escuchado mucho de él y tenía una cierta esperanza, pero una esperanza escéptica. Lo que lo salva es justamente el humillarse delante del Señor. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Así deberíamos de pedir nosotros también. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios cuando nos acercamos? La gran mayoría de la gente, con un corazón a medias. Vamos a ver si nos quiere hacer el favor, el milagro.
Por principio no sabemos pedir. Pedimos puras cosas que no son valiosas. No sabemos pedir el Espíritu Santo, por ejemplo. No sabemos pedir tener humildad. No sabemos pedir tener fe. Las cosas que son básicas. Pedimos otras cosas y por lo mismo no las recibimos. Pero cuando son cosas importantes, sobre todo las que conciernen a la vida y la muerte, a la verdadera vida y la verdadera muerte, es decir, al alma, deberíamos aprender a ser como este Padre, que en la necesidad de su Hijo exclama: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Inmediatamente el Señor responde. El espíritu que era sordo y mudo obedece al Señor, y cualquiera de sus discípulos hubiera podido lanzarlo, si, como dice el Señor, hubieran hecho oración y ayuno. Nosotros también somos oprimidos muchas veces por espíritus inmundos, espíritus que nos causan concupiscencias, ya sea por el placer sensual, con el sexo opuesto, por la adicción a una sustancia, por la adicción a un hecho, ya sea de trabajo, de poder, a la pereza, al alimento. Y esas cosas que nos oprimen no las podemos vencer sino a base de oración y de ayuno. El Señor nos entrena para ser verdaderamente libres. Y a todos nos ha dado poder también, de cierta manera, de expulsar demonios. Primero de nosotros mismos. No es un poder ajeno a Dios, sino es la presencia de Dios, el dedo de Dios, es decir, el Espíritu de Dios que vive en nosotros, todos los bautizados. Es el Espíritu que actúa en su gracia para librarnos del mal. Pero aprendamos a ser humildes, a pedir que Él aumente nuestra fe y aprendamos también a hacer más oración y ayuno. Que Dios les bendiga a todos.